La Fundación para la Comunicación Popular presenta Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad. Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Periodismo Libre. Bienvenidos a nuestra 14ª emisión correspondiente a hoy sábado, 2 de junio de 2018. Estos son nuestros titulares. Luego de los comicios del 27 de mayo, Colombia se debate en la segunda vuelta electoral entre el continuismo de la corrupción y la posibilidad de un nuevo país. Partidos y cúpulas del establecimiento se unen en torno de Iván Duque, mientras que fuerzas progresistas anuncian su respaldo a Gustavo Petro. Les tenemos completo análisis de la jornada, sobre la que crecen denuncias de fraude. Gustavo Petro venció en 231 municipios de todo el país y en 9 departamentos. Positivo balance de la votación de la Colombia Humana en Jamundí, donde casi se triplica la votación por Petro, hace la líder social Ivonne Ríos. En las elecciones del 17 de junio se resuelve el dilema entre los partidarios de la guerra y los de la paz, sostiene Francia Márquez. Definamos si queremos volver a las motosierras del pasado o si queremos vivir en un país en paz, subrayó la Premio Nobel del Medio Ambiente en entrevista con Periodismo Libre. En marcha convocatoria de Cabildo Abierto contra la mala prestación de los servicios públicos en Jamundí. Hablamos con Luis Hernando Vanegas, uno de los convocantes. Hoy en la cápsula jurídica, un trascendental fallo del Consejo de Estado sobre falsos positivos. En las redes sociales, los memes de la campaña electoral. En cultura, hoy les tenemos el testimonio de Lorena Arana y su lucha por editar su libro Poemas de Cabello Corto. Desde la ventana indiscreta, el homenaje de José Urbano al grupo de cine de Cali, más conocido como Calibud. Y en deportes, todo sobre la semifinal de la Liga del Fútbol Colombiano. Periodismo Libre, la fuerza de la verdad. Entramos en materia. 7.570.000 votos por Iván Duque, 4.860.000 por Gustavo Petro, 4.590.000 por Sergio Fajardo, 1.400.000 por Germán Vargas Lleras y 400.000 por Humberto de la Calle Lombana. Estos fueron los resultados de los comicios del 27 de mayo. ¿Hacia dónde irán a dar esos votos? Hoy les tenemos un completo análisis de lo ocurrido el 27 de mayo y de lo que viene hacia el 17 de junio. Las fuerzas del establecimiento, los partidos tradicionales, se han alineado con Iván Duque, en tanto que fuerzas progresistas como el Polo Democrático y sectores del Partido Verde apoyan a Gustavo Petro. Luego de los comicios de este 27 de mayo que dejaron en segunda vuelta presidencial a Iván Duque con el 39,14% de la votación y a Gustavo Petro con el 25,08% de la votación, por primera vez en la historia de Colombia se vislumbra la posibilidad de que las fuerzas del establecimiento que han gobernado a lo largo de los tiempos puedan ser derrotadas y de que concomitantemente fuerzas alternativas, incluidas las de izquierda, accedan al poder político. En la noche del domingo, Petro hizo un llamado a la unidad más amplia y pluralista para dar un vuelco a los resultados en los nuevos comicios que se cumplirán el domingo 17 de junio, y así se lo planteó a Sergio Fajardo, que alcanzó un importante guarismo, 23,73% de los votos, y a Humberto de la Calle, 2,06% de los sufragios. La derecha extrema representada por Duque demostró que tiene un tope, que no es invencible, tanto que no solo no pudo cumplir su cometido de vencer en primera vuelta, sino que estuvo muy lejos de ese propósito, para el que requería el 50% más uno de los votos válidos de esta contienda, que superó los 19 millones de sufragantes en total. En su discurso de la noche del domingo ante centenares de seguidores pletóricos de alegría por lo que desde ya se considera como un logro sin precedentes en la historia de la izquierda colombiana, casi 5 millones de votos, Petro alertó sobre el riesgo de hacer cálculos
cálculos mecánicos, pues si se sumaran los votos suyos con los de Fajardo y de Lacalle, los guarismos de los partidarios de la paz y de las reformas democráticas superarían a los de los representantes de la derecha adversaria del acuerdo de paz, Duque y Vargas, en casi 1 millón de votos. Pero los votos no se transfieren mecánicamente a la hora de posibles alianzas y por eso centró su intervención en los puntos medulares de su programa para ganar la voluntad del gran conglomerado abstencionista o indiferente. Esta semana se empezaron a decantar las posiciones. Sergio Fajardo decidió votar en blanco, una determinación muy cuestionada en múltiples sectores que consideran que ello es abrirle el paso a Duque y a la extrema derecha uribista. El partido Alianza Verde optó por dejar en libertad a sus militantes para que voten por Petro o en blanco y rechazó hacerlo por Duque. El Polo Democrático aprobó por mayoría de su Comité Ejecutivo Nacional respaldar a Petro. El sector del MOIR, empero, dijo que votara en blanco como Fajardo. Con los resultados de este 27 de mayo, Juan Manuel Santos queda en una situación crítica, pues la derrota aplastante sufrida por su candidato Vargas Lleras con el 7,28% de los votos le resta capacidad de maniobra. A Vargas no le funcionó la maquinaria. Pero ya los cacicazgos de los llamados partidos tradicionales, el conservatismo y el liberalismo, corrieron a alinearse sin rubor con Duque, aunque este, en actitud arrogante, los recibió con desdén. También el grueso de la dirigencia del partido de la U y de Cambio Radical se sumaron al candidato de Uribe. César Gaviria y Santos abandonaron a De la Calle a pesar de haber sido el líder del equipo del gobierno que sacó adelante el acuerdo de paz con las FARC y ahora se suman sin pizca de vergüenza a sus supuestos adversarios uribistas. Sin embargo, De la Calle tampoco estuvo a la altura del momento y como Fajardo y el MOIR pisó la cáscara del voto en blanco, a pesar de saber que este le conviene a Duque, que amenaza con destruir el acuerdo de paz. En fin, la contienda del domingo pasado fue ampliamente favorable para las fuerzas alternativas que quedaron ante un nuevo reto histórico, el de no dejar escapar la opción nunca antes tan cercana de acceder al poder para impulsar las transformaciones aplazadas durante 200 años de soledad, desigualdad y violencia, como recalcará Petro en su discurso del 27 de mayo en el centro de Bogotá. Pero saben que tendrán que remar muy duro para vencer el campo de la derecha, cuestionada por corrupción y clientelismo, que cerró filas en torno a Duque. La mayoría de los departamentos de la costa atlántica y de la costa pacífica le dieron el triunfo a Gustavo Petro. El candidato de Colombia Humana ganó en 231 municipios de todo el país. Les tenemos un informe especial con los guarismos. Los departamentos costeros de Colombia fueron los principales baluartes electorales del candidato presidencial Gustavo Petro en los comicios del 27 de mayo. Venció en la mayoría de los departamentos del Pacífico y también en los de la costa atlántica. Por municipios sus resultados fueron muy importantes. Ganó en 231 de ellos, lo mismo que en 2 países, Rusia y Cuba. En el Pacífico colombiano venció en Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo. En el departamento del Chocó venció en 17 municipios, incluida su capital Quibdó. En el Cauca triunfó en 35, comenzando por Popayán. En Nariño ganó en 47, empezando por Pasto. Y en Putumayo venció en 12, incluida la capital, Mocoa. El único departamento de esta región en el que no ganó fue el Valle del Cauca, donde sin embargo logró la primera votación en 9 municipios, comenzando con Buenaventura, donde arrasó con más del 50% de la votación, además de la capital industrial del Valle, Yumbo, El Cerrito, Guacarí, Bugalagrande y Zarzal, lo mismo que los municipios cañeros, Candelaria, Pradera y Florida. Mientras tanto, en la costa atlántica venció en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Sucre y Córdoba. En La Guajira triunfó en 10 municipios, incluida su capital Riohacha. En 8 del Magdalena, empezando por Santa Marta, en 10 del Atlántico, comenzando por Barranquilla, en 15 de Bolívar, encabezados por su capital Cartagena, en 18 de Sucre, incluida Sincelejo, en 16 de Córdoba y en 7 del Cesar. Por otra parte, en Antioquia ganó en 3 municipios, Turbo, Apartado y Murindó. En norte de Santander alcanzó el triunfo en 4 poblaciones y en Santander venció en la ciudad petrolera Barranca Bermeja. En Boyacá, 7 municipios le dieron el triunfo y en Cundinamarca 3, empezando por Soacha. El departamento del Amazonas venció en 9 municipios, en Guaviare en 2, en el Meta en 2, incluido el municipio de Uribe, en Bichada en 1, en Guainía en 4, en Casanare en 2, en Arauca en otros 2 y en el Caquetá ganó en 3. Vaupés, el 9º departamento en el que venció, le dio el triunfo en 3 municipios,
incluida su capital, Mitú. No nos pueden arrebatar el derecho a soñar con un nuevo país, nos dijo Ivonne Ríos, la coordinadora de Colombia Humana en el municipio de Jamundí, al entregarnos un balance de los importantes resultados de Colombia Humana en esta población. Yo veo un balance muy positivo, el trabajo que se hizo en el campo, en la calle con los compañeros de Jamundí Humana, el equipo de trabajo fue muy bueno porque pues casi se triplica la votación teniendo en cuenta de que pues muchas personas de los de Fajardo y de los de Partido Liberal nos acompañaron en la consulta y pues que obviamente ellos esta vez no votaron con Gustavo Petro porque ellos tenían ya su candidato en contienda. Entonces yo creo que el balance de Gustavo Petro aquí casi que se triplica y pues lo que viene ahora es seguir trabajando e invitar a los que tienen ideales parecidos a los de Gustavo Petro, a las de Colombia Humana, que se unan, que nos unamos todos, porque no podemos permitir que nos arrebaten el derecho de soñar, ese derecho de soñar con una mejor Colombia, con una Colombia humana, una Colombia inclusiva, una Colombia que es para todos. Entonces, nosotros vamos a luchar por eso, para que todos nos unamos en Jamundí por una mejor Colombia, por la Colombia humana. Para estas próximas 3 semanas o 2 semanas y medio, ¿qué actividades están programadas? Pues vamos a hacer barridos en las calles todos los días, tenemos programado ya todos los días en todos los sectores donde necesiten la gente enterarse del plan de gobierno de Gustavo Petro, el programa que él tiene para todos. Vamos a estarlo dando a conocer, vamos a estar dando talleres, estamos igual en nuestra sede. Vamos a un corte de mensajes y regresamos. Después de 22 años en los cuales el Banco de la República no ha dado solución a las necesidades laborales y sociales de sus trabajadores, hoy discutimos un pliego de peticiones con la administración de la entidad. Lo hacemos a través de ANEBRE, la Asociación de Empleados del Banco de la República. Salarios dignos, salud, educación, vivienda, son nuestros justos reclamos. Con nuestro pliego reivindicaremos derechos y actualizamos beneficios. Tomémonos una lulada con Periodismo Libre. Este sábado 2 de junio nos reuniremos para dialogar sobre nuestro informativo, Periodismo Libre. Te invitamos, estaremos en la calle 14C número 64A70, unidad residencial Paraíso 3, en el sur de Cali. La cita es a las 4 de la tarde. Si quieres más información, llámanos al 317-300-4785. Invita a Fundación para la Comunicación Popular, Periodismo Libre FUPEL. Periodismo Libre yo creo que es una maravilla porque nos da voz a estos sectores que hemos estado toda la vida construyendo otras maneras de ver y de hacer en las ciudades, en este suroccidente. Así que gracias a Periodismo Libre y que la audiencia siga creciendo. Gracias por continuar con nosotros. La Premio Nobel del Medio Ambiente Francia Márquez estuvo en Jamundí en un foro convocado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Allí hablamos con ella y nos dijo que en los próximos comicios del 17 de junio está en juego la resolución del dilema entre los partidarios de la guerra y quienes quieren que Colombia viva en paz. Ha dicho usted en este encuentro con la comunidad de Jamundí que está en juego en este momento en la vida del país, o la guerra o la paz. Explíquenos por favor ese planteamiento. No, efectivamente yo creo que nosotros le hemos venido apostando a un proceso de paz. Yo estuve en La Habana en los diálogos en la 5ª delegación de víctimas y bien, reconocemos las valencias que tiene el proceso de paz que ha iniciado con la FARC, que hay un acuerdo que se ha firmado. Reconocemos que ha habido avances con el ELN en diálogos para avanzar en la paz con este grupo también, que bastante violencia, digamos, de parte y parte hemos sufrido como pueblo. Y ahora mismo yo creo que eso es lo que está en juego en este país. Está en juego si decidimos, y hemos visto dos partes. Una parte que llegó a las elecciones pasadas
representadas en el uribismo que han planteado que van a hacer trizas esos acuerdos de paz, y otra parte que ha dicho que esos acuerdos son importantes, que no son la paz, pero que se hace necesario avanzar en la construcción de esa paz con la justicia social, y ese Gustavo Petro con la Colombia humana. Entonces, claramente estamos invitando a la comunidad que definamos si queremos volver a las motosierras que ya vivimos en el pasado, ¿sí? Si queremos volver a toda esa violencia que nos ha tocado vivir en las comunidades y que hoy mínimamente se ha podido avanzar en que 2 actores armados no se sigan matando, aunque todavía líderes y lideresas los siguen asesinando en los territorios, aunque todavía la paz no ha llegado, pero creo que es importante ese paso, y el gran desafío es cómo avanzamos en eso. Yo invito a la gente de Jamundí, ¿sí?, a las mujeres, a los jóvenes, a la comunidad en general, a que en este 17 de junio vamos a apoyar a la Colombia humana, que es el gobierno que viene planteando la necesidad de una transformación estructural, de esas transformaciones de desigualdades en las que hemos estado viviendo, y pasar de esa política de muerte que hemos tenido por tantos años, una política que se ha construido con el odio, con el terrorismo, con la miseria, ¿sí?, y que hoy la tenemos que transformar para que como colombianos y colombianas, eso que quedó en la Constitución, ¿sí?, y que en este país se viene diciendo que Gustavo Petro es guerrillero y no sé qué, y gracias a al M-19, hoy hay derechos fundamentales en este país. Gracias a eso tenemos derecho a la acción de tutela, que cuando nos enfermamos y el sistema no sirve, lo que apelamos es la acción de tutela para proteger nuestros derechos. Gracias a eso, hoy como pueblo afrocolombiano, los que estamos hablando de derechos étnicos a la luz de la afrocolombianidad, yo creo que gracias a eso salió el artículo transitorio 55, que dio paso a la ley 70, que hoy nos permite como pueblos afros indígenas hablar de consultas previas, ¿sí?, hablar de consultas populares para la gente que viene defendiendo sus derechos territoriales. Entonces yo creo que es esa apuesta de cómo eso que quedó en la Constitución se implementa, porque la Constitución todavía está ahí. Han intentado desmontarla, esa Constitución que provee sobre Estado social de derechos, y yo creo que el empuje es eso, es cómo se implementa, y yo no tengo dudas en que ese proyecto es la Colombia humana. Pero ¿cómo hacer cuando en este momento toda la derecha y la extrema derecha se está unificando en torno a Duque, y en el campo alternativo, en el campo progresista, pues no se da esa misma unidad? Yo creo que el llamado es a la unidad, o nos unimos o nos oímos como pueblos. Y entonces invito a las comunidades, a los que nos ha tocado que vivir la violencia, a los que nos ha tocado que vivir en medio de la miseria, a las que no tenemos condiciones de derechos básicos satisfechos, ¿sí?, a que nos unamos, ¿sí?, más allá del partido. Yo creo que esto es una apuesta que va más allá de un partido, es una apuesta por la vida, por una vida digna, es una apuesta por seguir cuidando nuestros territorios como espacio de vida, por seguir construyendo, como Gustavo Petro mismo lo ha dicho, un país con una paz, con justicia social. Y yo creo que es el gran desafío, y yo los invito y las invito. Yo me llamo Francia Márquez Mina, ganadora del Premio Nobel de Medio Ambiente, y yo quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Precisamente sobre ese Premio Nobel, ¿qué ha ocurrido después de la entrega de este Premio Goldman para una líder social como usted? Bueno, yo llegué acá y para mí ha sido muy bonito encontrar a mucha gente contenta, sobre todo muchos jóvenes que hoy están defendiendo los derechos ambientales, haciéndome propuestas de qué cosas podemos hacer para el país, y eso también evidencia de que hay otra nueva política, que hay una política del amor maternal, del cuidado, ¿sí? Y yo he visto todos estos jóvenes que hoy salieron a votar, si vimos en las elecciones aumentó, y aumentó porque fueron los jóvenes que salieron a votar en una apuesta distinta de país, y hoy los sigo invitando a que nos sigamos moviendo. Y bueno, ese premio yo creo que es un premio que le están entregando a Colombia, no solamente es un premio a Francia Márquez, es un premio en reconocimiento a la lucha de los pueblos afrocolombianos, indígenas, campesinos, pero es un desafío para el país. No podemos olvidar que hay sectores políticos de este país, por ejemplo, promoviendo el fracking, que sabemos que va a ser un problema muy grande mientras
países que se llaman desarrollados vienen sacando de su modelo económico, de su modelo de desarrollo, esas prácticas. Aquí en Colombia se viene promoviendo. Aquí en Colombia se viene promoviendo que nuestro territorio, con toda la biodiversidad que hay, es un territorio para la extracción, ¿sí? Para ese proyecto de minero energético. Y yo creo que hoy nosotros podemos pensar en otra visión del desarrollo, y es que nos permita seguir viviendo como seres humanos, pero tenemos un desafío frente al cambio climático, y es que tenemos que pensar en cómo hacemos un modelo económico para la vida y no para la muerte, como lo dije en el discurso cuando recibí el premio. Y es un premio también para estas comunidades, de la suya, de Suárez, y esta de Jamundí, que son tan cercanas y tan hermanas. Sí, claro, yo creo que el norte del Cauca y el sur del Valle han sido un solo territorio, somos una sola familia, y yo creo que este premio también es en reconocimiento a esta gente, a la gente que todavía pelea por los humedales, a la gente que todavía lucha frente a la gran industria de la caña, a la gente que todavía sigue sembrando la finca tradicional, a los niños y niñas, que aunque uno no los tiene presentes en la política, yo creo que a veces nos dan muchos ejemplos de cómo es que tiene que ser una política para este país, y yo creo que es un premio que nos llena de esperanza también para seguir caminando en medio de las situaciones que todavía vivimos. ¿Sí? En relación con el desastre de Hidroituango, ha dicho usted que no es un desastre de la naturaleza, sino que obedece a las políticas que han desarrollado las clases dirigentes en este país. Coméntenos un poco acerca de este planteamiento. Sí, yo en este proceso que he estado, yo estuve la oportunidad de juntarme con comunidades allá en el norte de Antioquia que estaban resistiendo y luchando cuando se iba a construir esa represa. Nosotros sabemos que en esa región se cometieron varias masacres de personas para poder construir esa represa. Fue un proyecto que se construyó en contra de la comunidad. Sí, la comunidad no participó en la decisión de construir ese proyecto. Un proyecto pensado desde la lógica de ese modelo económico que es para extraer riqueza acumulativa, pero no para generar bienestar a las comunidades. Y hoy vemos el desastre que la gente dice es un desastre natural, pero para mí no. Eso obedece a la avaricia y a la irresponsabilidad de un Estado que planifica un desarrollo no pensado con la comunidad y con el territorio, sino pensado desde una lógica del extractivismo, desde una lógica de la acumulación. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con la entrevista con Francia Márquez. Abordaremos con ella lo que ocurre con el río Cauca. Después de 22 años en los cuales el Banco de la República no ha dado solución a las necesidades laborales y sociales de sus trabajadores, hoy discutimos un pliego de peticiones con la administración de la entidad. Lo hacemos a través de ANEBRE, la Asociación de Empleados del Banco de la República. Salarios dignos, salud, educación, vivienda, son nuestros justos reclamos. Con nuestro pliego reivindicaremos derechos y actualizamos beneficios. En Periodismo Libre encontramos una mirada diferente a lo que sucede en nuestro país, y esa mirada diferente tenemos que difundirla, tenemos que brindar el apoyo moral, el apoyo económico, pautar, hacer todo lo que tiene que ver con el apoyo solidario. Seguimos nuestro diálogo con la Premio Nobel del Medio Ambiente Francia Márquez. Abordamos ahora con ella las problemáticas de contaminación del río Cauca. El río Cauca nos baña, pasa muy cerca de aquí, de Jamundí, de toda esta zona, y usted ha denunciado que está bajando con mercurio. ¿Qué hacer frente a esa alarmante situación? Yo creo que nosotros hemos venido hablando de eso desde hace varios años. ¿Sí? En 2014 nosotros nos movilizamos como mujeres del norte del Cauca para denunciar la minería ilegal que se estaba promoviendo acá, pero si uno hace un análisis, la minería ilegal se empezó a promover a la misma vez que empezaron a decir que Colombia es un país para la minería, es decir, la misma institucionalidad del Estado que ha venido promoviendo a Colombia un país para la minería, ha venido otorgando títulos de explotación minera en esos territorios, y en esos mismos territorios, paradójicamente, donde se han entregado títulos mineros de explotación, se ha permitido que se haga minería ilegal, ¿sí? Porque hoy la minería produce más que hasta el narcotráfico. Es más fácil comercializar oro que comercializar coca.
y ha habido corrupción institucional. Yo lo he hecho de frente y tengo varias amenazas encima por decir eso. Ha habido corrupción institucional de las autoridades que han permitido que la minería ilegal con retroexcavadora llegue a esos territorios, desconociendo la minería ancestral que han venido haciendo las comunidades, ¿sí? Hoy se generaliza y se dice minería ilegal y ahí se meten a las comunidades que vienen haciendo minería ancestral, pero está claro que la minería ilegal viene promovida por actores ilegales también, pero que el Estado ha sido permisivo al permitir que lleguen ese tipo de minería a los territorios y que hoy tiene con niveles de mercurio el río Cauca. Yo no sé cuántos, porque no hemos hecho ese estudio, pero yo vivo allá en la toma, allá arriba, y nosotros hicimos un estudio preliminar en 2014 y el agua que estaba tomando la gente tenía entre 50 y 1000 partículas de mercurio por billón, y eso cae todo al río Cauca. Entonces aquí también la gente en el valle está tomando el agua envenenada y nosotros estamos resistiendo allá, pero toca que la gente acá también sea consciente y también asuma esta lucha como parte, ¿sí? Porque no podemos seguir quedando en nuestros privilegios en la ciudad sin asumir la lucha que la gente está dando en los pueblos y en las zonas rurales, y cuando luchamos por eso no nos estamos oponiendo al desarrollo, nos estamos oponiendo a una visión de desarrollo que nos está matando. Pero muchos de los que luchan y resisten están siendo asesinados. Se calcula en más de 210 los líderes asesinados en los últimos 2 años. ¿Qué hacer frente a esto que se ha generalizado y que parece que no tiene freno en el país? Efectivamente, ese ha sido un problema muy grande, ¿sí? No ha habido garantías para los líderes y lideresas en este país. Aunque el proceso de paz, digamos, disminuyó el enfrentamiento entre dos actores, no ha disminuido el número de líderes y lideresas asesinados. Ese es el gran desafío que aún como sectores sociales tenemos, y es cómo avanzar en parar esa violencia. En algunas partes las comunidades han venido creando y fortaleciendo sus sistemas de cuidado propio, la Guardia Cimarrona, la Guardia Indígena como mecanismo de cuidado y autocuidado. Pero la responsabilidad sigue estando en la cabeza del Estado, y yo creo que hoy a la gente no le están matando porque lo quieren matar, hoy a la gente le están matando porque efectivamente esas comunidades que están siendo asesinadas son comunidades que están defendiendo sus territorios, que están defendiendo el río, que están defendiendo el medio ambiente, que están defendiendo los derechos de los colombianos y colombianas. Entonces la responsabilidad de protegerla es del Estado colombiano, pero también de la sociedad, cómo protegemos a nuestros líderes y lideresas. ¿Por qué, a pesar de los cambios constitucionales y de los desarrollos de los derechos y de los nuevos derechos, las comunidades negras siguen siendo discriminadas y segregadas en todos los niveles, especialmente en el trabajo? Bueno, hay un racismo estructural en este país que es evidente y que se reconoce, no es de gratis que las instituciones decían no invertir en comunidades donde estamos pueblos étnicos, sí, eso no es gratis. No es gratis que los territorios de nosotros, en la toma, por ejemplo, no hay agua potable, la gente no tiene un acueducto, el agua que tomamos es el agua de las quebradas y está envenenado con mercurio. Sí, no es gratis que la gente nuestra no tenga calidad educativa. Las escuelitas que tenemos en las zonas rurales a veces tienen un profesor que da todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Ese joven que sale del bachillerato y quizás sale a trabajar o termina en últimas siendo objeto de un actor armado, porque no tiene posibilidades de ir a una universidad, porque no tiene posibilidades de educarse, ¿sí? Entonces eso no es de gratis, eso obedece a un racismo estructural. Y entonces, aunque haya un reconocimiento, pues ese reconocimiento ha sido simbólico. Aquí se les dice, se reconoce el derecho a la consulta previa y es parte del bloque de constitucionalidad. Pero cuando vamos a exigirlo, entonces no es que ese derecho no puede ser un obstáculo para el desarrollo, es que ese derecho no puede ser un mecanismo de extorsión, ¿sí? Entonces terminan judicializando un derecho que es fundamental. Vargas Lleras hacía eso, Santos ha dicho eso varias veces, y es el primer mandatario. Pues yo leí unos archivos históricos de los fundadores de la patria cuando hablaban de que había una degeneración de la raza, ¿sí? Y entonces decían que sobre el Caribe pasaban en una avioneta y no habían visto vía civilizada, y que lo único que se veía en esos territorios eran unos negros, ¿sí?
y entonces decían que no había vida civilizada, y entonces que ahí había un subdesarrollo, pero es el mismo lenguaje que traen en la actualidad, es que ustedes son un obstáculo para el desarrollo. Entonces sigue existiendo esa misma visión del racismo estructural, ¿sí?, que no nos permite avanzar en las instituciones estructurales del Estado. Yo creo que romper con eso es lo que nos permitirá, y por eso yo misma le dije a Petro, yo apoyo a la Colombia humana si usted va a avanzar en que la gente negra se pueda empoderar políticamente. ¿Y qué le dijo Petro? No, de una, dijo vamos a avanzar en que el pueblo negro tenga autonomía, ¿sí?, el que los derechos fundamentales como el derecho a la consulta previa a los pueblos afroindígenas se les respete. Vamos a avanzar en que se cree que podamos cogobernar, ¿sí?, cogobernar entre afroindígenas, que podamos hacer un gobierno multicolor, ¿sí? Y yo creo que para mí ese es el gran desafío que tenemos, y yo por eso le estoy apostando. A mí no me interesa un cargo, a mí no me interesa un puesto, a mí me interesa que el bienestar, ¿sí?, desde el Estado llegue a nuestras comunidades, porque nosotros apostamos, ¿sí? Nosotros somos casi 10 millones de personas en este país, y yo pregunto a dónde van los impuestos que nosotros pagamos todos los días. Eso no se retribuye en el bienestar social de nuestra comunidad, y por eso vivimos con las necesidades básicas más insatisfechas. Entonces necesitamos un gobierno que retribuya nuestros aportes, los aportes que hacemos a esta sociedad. A fortalecer ese Estado se tienen que ver retribuidos en bienestar social para nuestra comunidad, y esa es la apuesta. Finalmente, Francia, ¿es optimista entonces usted en relación con lo que ocurrirá el 17 de junio? La élite se junta, sí, la élite se junta. En una reunión alguien decía, ellos se ponen un pañuelo aquí en la cara y se juntan. Yo creo que el gran desafío es a los que tenemos un pensamiento progresista juntarnos. Y eso implica dejar los egos, y eso implica dejar las individualidades, y eso implica dejar los protagonismos a un lado para pensarnos y darnos la posibilidad de heredarle a nuestros hijos, a las próximas generaciones, otro país. Yo creo que ese es el gran desafío. Tenemos una cita con la historia, y a esta generación le corresponde. La otra generación se dio la pelea por una constitución del 91, a esta generación le corresponde que esa constitución se implemente. Entonces el gran desafío que tenemos como colombianos y colombianas, como pueblos afros, indígenas y campesinos, y es juntarnos desde las diferencias también para construir juntos entre todos y todas. Vamos a un nuevo corte de mensajes y regresamos. Después de 22 años en los cuales el Banco de la República no ha dado solución a las necesidades laborales y sociales de sus trabajadores, hoy discutimos un pliego de peticiones con la administración de la entidad. Lo hacemos a través de ANEBRE, la Asociación de Empleados del Banco de la República. Salarios dignos, salud, educación, vivienda, son nuestros justos reclamos. Con nuestro pliego reivindicaremos derechos y actualizamos beneficios. Tomémonos una lulada con Periodismo Libre. Este sábado 2 de junio nos reuniremos para dialogar sobre nuestro informativo, Periodismo Libre. Te invitamos, estaremos en la calle 14C número 64A70, unidad residencial Paraíso 3, en el sur de Cali. La cita es a las 4 de la tarde. Si quieres más información, llámanos al 317-300-4785. Invita a Fundación para la Comunicación Popular, Periodismo Libre FUPEL. Saludamos muy especialmente el trabajo periodístico de Periodismo Libre, porque sabemos que es lo que necesita el país para establecer una verdadera democratización de los medios de comunicación. Gracias por continuar en Periodismo Libre. Está en marcha en Jamundí la recolección de firmas para la convocatoria de un cabildo abierto contra los malos servicios públicos en esta población. Uno de los que convoca este mecanismo de participación ciudadana es Luis Hernando Vanegas. Él nos cuenta en qué consiste este movimiento. Esto es un proceso que ha nacido a raíz de, digamos, de ese comienzo que hubo con la revocatoria del mandato aquí del alcalde pasado. La gente ha comenzado a despertar y hemos comenzado a entender que no basta con nombrar un gobernante o nombrar un consejo, sino que el pueblo
tiene que seguir manteniendo el control sobre estos gobernantes y sobre estos políticos para que no se nos salga y se nos desborde situaciones como las que estamos viviendo actualmente, que es la de los servicios públicos. Yo creo que en Jamundí no hay una sola persona que no esté inconforme, por ejemplo, con el servicio de agua. El agua potable hay muchas deficiencias, no solamente en cuanto a suministro, sino también en cuanto a cantidad, que es lo que más preocupa. Y lo que le echamos la culpa es a la construcción desmedida que se ha dado en el municipio, sin que haya realmente una acción efectiva de parte del Consejo, y todo lo contrario, lo que haga es cada día aprobar y aprobar. Hay otras razones, por ejemplo, como el servicio de luz, que se ha ido encareciendo hasta el punto que en los 2 meses pasados subió el 17%, cuando se está hablando de un incremento en el salario mínimo de 4 o 5%, que es irrisorio. Va a llegar aquí en el municipio una situación tan aberrante, que las personas que ganan 300, 400 mil pesos al mes, que son miles, no es una pequeña cantidad, es la mayoría, diría yo, pues van a tener que destinar la mayor parte de este ingreso para pagar servicios, unos malos servicios. Las quejas que se dan, por ejemplo, con el alumbrado público, cambió el tributo, creo que de una contribución a un impuesto, donde se le aplica ahora hasta donde no hay un poste de alumbrado. Y no se ve que cambien ni siquiera las luminarias, cuando el compromiso era que esto se modernizaba. Ante todas esas situaciones, digamos, que generan inconformidad en toda la población, lo que hemos es seguido el sendero de la democracia, que es manifestarnos, utilizar los medios que nos da la Constitución para hacer que estas medidas que van en contra de la sociedad se echen para atrás o por lo menos se mejoren. Comenzamos hace 2 meses con un proceso que es el Cabildo Abierto, que es uno de los mecanismos de participación ciudadana, y en este momento vamos bastante bien porque ya estamos hoy precisamente culminando la etapa de recolección de firmas, ya las entregaremos a la registraduría y comenzaremos a preparar nuestro Cabildo Abierto para citar no solamente al alcalde, del cual quiero hacer la aclaración que no es que le estemos haciendo oposición, pero es una figura que obviamente debe estar allí presente, convocar al Consejo, que sí en buena parte es muy responsable de toda esta situación, convocar a los gerentes de las empresas de servicios públicos, convocar al personero y convocar también a los entes de control para que de cara al pueblo le den una respuesta a estas situaciones que nos están ahorcando aquí en el municipio. Pero entonces, en términos concretos y pedagógicos, ¿cuáles son los pasos que hacen falta? En este momento hay que entregar las firmas que exige la registraduría para darle realmente vida al Cabildo Abierto. Tenemos la plena confianza que ya tenemos esas firmas recolectadas. Una vez se haga eso, hay que hacerle una espera a la registraduría y pensamos que por el evento que hay actual, que es el de la segunda vuelta de la elección presidencial, se va a demorar un poco, pero eso no puede ser más de 45 días. Una vez se surta esa etapa, la registraduría comunica al Consejo Municipal como algo obligatorio, y al alcalde y a todas las personas y a las personalidades que los organizadores de este evento consideren pertinentes que se hagan presente allí en el Cabildo Abierto. Habrá un proceso de publicidad que es obligatorio también por parte del Consejo, la Alcaldía, y se fijará una fecha para realizar ese Cabildo Abierto que nosotros esperamos se haga en un sitio amplio donde esperamos una gran y multitudinaria participación. Que sería más o menos en el mes de agosto, ¿no? Sí, usted está en lo cierto. Dadas las circunstancias actuales de elecciones presidenciales, lo más probable es que esto se atrase un poco. Pero mientras tanto nosotros vamos a aprovechar para motivar, para hacer una campaña propagandística que le abra los ojos a la gente y entienda que no solamente debe firmar, sino que también debe participar en ese gran foro, llamémoslo así, que es el Cabildo Abierto. Vamos ahora con Santiago José Mena y la cápsula jurídica.
Hoy, en la cápsula jurídica en Periodismo Libre, hablaremos sobre el primer fallo emitido por el Consejo de Estado referente a lo que fueron los falsos positivos. El Consejo de Estado, surtiendo el trámite jurisdiccional de consulta, hizo modificación de una sentencia que había sido emitida hacía 3 años por el Tribunal Administrativo de Boyacá, y en el cual se condenó al Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de un joven de 15 años, el cual desarrollaba labores de campo en los municipios de La Chita y La Uvita, en Boyacá. Es pertinente recordar que durante los mandatos de Álvaro Uribe, las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como falsos positivos, crecieron exponencialmente y tenían el objetivo de presentar resultados de guerra favorables al gobierno. Además, los militares que propinaran supuestas bajas a las insurgencias obtenían beneficios. Dentro del análisis probatorio realizado por la Sala del Consejo de Estado, se identificó que el menor fue víctima de un montaje llevado a cabo por miembros del Ejército Nacional, quienes lo presentaron como una baja en combate. Además, se analizaron las irregularidades en el desarrollo de la operación militar que asesinó al menor y que quedó evidenciado igualmente en el análisis forense que se practicó al cadáver. El fallo del Consejo de Estado indica que la muerte de civiles por parte de miembros activos de las fuerzas del orden y su posterior presentación ante la sociedad como miembros de grupos al margen de la ley caídos en combate constituye una modalidad atroz de lo que se ha denominado como ejecuciones extrajudiciales, lo cual compromete seriamente la responsabilidad del Estado colombiano. Igualmente, identificó la jurisprudencia que en el ámbito del derecho internacional humanitario se han expedido una serie de directrices encaminadas a la protección de bienes y personas civiles en el marco de un conflicto y que se prohíbe cualquier acción que pueda tener consecuencias respecto de la vida y la integridad de los que no participan directamente de las acciones de hostilidad. En cuanto a las reparaciones, además de la económica hacia la familia del menor, el Consejo de Estado señaló una serie de medidas para la salvaguarda del derecho de las víctimas del conflicto armado, relacionadas con la memoria histórica, el esclarecimiento de la verdad y las garantías de no repetición, en consonancia con lo que se ha pactado dentro de los acuerdos de paz de La Habana. Finalmente se ordenó la realización de un acto público de disculpas en el que se sembrará un árbol de tamaño considerable en un lugar central del municipio de Chita, y en el mismo participarán los niños de las escuelas aledañas. Esta sentencia adquirirá una gran relevancia, puesto que es la primera providencia que en la materia se da después de largos años y que servirá para desenredar los miles de casos que en similitud de condiciones se presentaron, con responsabilidad del Estado colombiano. El próximo sábado, una nueva cápsula jurídica aquí, en Periodismo Libre. Los memes sobre los resultados electorales inundaron las redes sociales esta semana. Buenas tardes amigos de Periodismo Libre. El domingo 27 de mayo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en nuestro país, después de las cuales pasaron a segunda vuelta Iván Duque con el 39.1% de los votos y Gustavo Petro con el 25.1% de la votación. Esta jornada electoral dejó muchos memes acerca de todo lo que aconteció con los resultados. Veamos algunos de ellos. Amigos, esto fue todo por hoy. Síganos en nuestras redes, en Facebook, Periodismo Libre Cali, en Twitter, @PelibreCali, en Instagram, Periodismo Libre Raya al Piso y en YouTube, Periodismo Libre Cali. Un nuevo corte para mensajes y volvemos. Después de 22 años en los cuales el Banco de la República no ha dado solución a las necesidades laborales y sociales de sus trabajadores, hoy discutimos un pliego de peticiones con la administración de la entidad. Lo hacemos a través de ANEBRE, la Asociación de Empleados del Banco de la República. Salarios dignos, salud, educación, vivienda, son nuestros justos reclamos. Con nuestro pliego reivindicaremos derechos y actualizamos beneficios. Un saludo caluroso, lleno de afecto y sobre todo para este equipo humano que sigue haciendo realidad el sueño de tener medios alternativos veraces, rigurosos, comprometidos con la conciencia crítica y con la verdad. Estamos en Periodismo Libre. Lorena Arana es una joven escritora que ha dado una larga lucha
para lograr que su primer libro dé a luz. Y efectivamente está en circulación Poemas de cabello corto. Ella nos cuenta cómo ha sido su lucha para hacerse leer. Desde que aprendí a escribir, empecé a crear historias, empecé a crear cuentos y yo creo que fue como parte de mi aprendizaje de escritura fue crear. Cuando estaba pequeña escribí un cuento que se llama La patineta voladora. También recuerdo cuando estaba en tercero de primaria que nos hicieron escribir como una experiencia que hubiéramos tenido como impactante en las vacaciones y yo escribí como una crónica, bueno, obviamente pues escrita por una niña, del cumpleaños de mi abuela, que había sido los 80 años de ella, que ha sido una de las fiestas más grandes de mi familia. Cuando me cambié a comunicación social, que fue la carrera a la que me gradué, pues obviamente casi todo el tiempo era escribir diferentes crónicas, reportajes, escribir noticias, escribir historias. Siempre quise ser periodista, siempre quise, quizá porque me encanta lo real, me encanta la realidad, me encanta escribir sobre las cosas que pasan, sobre historias de personas reales, entonces yo creo que por eso me fui más hacia el lado periodístico que hacia el lado de la literatura, por ejemplo. El diario de Ana Frank lo leí hace poco, yo creo que ha sido el último libro así que me ha impactado. Y yo creo que de cada libro que uno lee, incluso de cada texto, uno adquiere cosas, uno admira algo en el escritor y uno como aprende puntos que quizás son impactantes, que son importantes también. Y yo creo que uno mismo como escritor se va alimentando mucho de lo que lee, así sean cosas cortas. Yo creo que uno aprende, el cerebro está todo el tiempo absorbiendo lo que uno le mete. Me siento mal si atento contra una norma ortográfica o de gramática. Este libro es una compilación de 35 poemas que he escrito durante 9 años. Ya he escrito otros 3 que no alcanzaron a estar en esta primera impresión, pero empecé a escribir poesía a mis 21 años, ya tengo 29. Empecé a escribir poesía, encontré como una catarsis aquí en la poesía, entonces se volvió como una amiga mía, se volvió como un desahogo, un confesionario y empecé y cuando menos pensé, bueno, tuve como la idea alguna vez de cuándo será que puedo publicar un libro con mis poemas, pero en ese momento sentía que no tenía suficiente material y pasaron los años y haciendo cuentas y ahorita ya tengo 100 páginas. Entonces pues ya dije, bueno, ya tengo material para hacerlo y así nació. Este libro fue escrito durante muchísimo tiempo en diferentes momentos de mi vida, con base en diferentes experiencias, sentimientos, etc. Realmente es una compilación como de momentos. Hace un tiempo tenía menos poemas, los mandé, tenía un poquito menos, los envié a todas las editoriales del mundo, yo creo, todas las que se me cruzaron, mejor dicho, yo no sé ni cuántas veces lo mandé. Y ninguna me publicó. Hubo una que de hecho era como una estafa o algo así, que era en España, igual mi prima vivía allá, mi prima era como una farsa todo. Entonces pues finalmente lo intenté, no se pudo, pero dije, ok, ya sé que con editorial no, entonces ya tenía claro al menos que cuando lo hiciera, lo iba a hacer de manera independiente y así fue, gracias a Dios aquí lo tengo. La poesía normalmente es muy subvalorada, la poesía tiene un estereotipo de que es aburrida, la gente le da pereza, piensan que no tiene sentido leer poesía. Oye tú, lunática, cara de maniática, belleza loca y automática, tus pecas me van a enloquecer. Oye tú, maldita ingrata, tu alma bandida de gata, que de cualquier cuerda se desata, ¿acaso se deja leer? Oye tú, rompecorazones, siempre alerta como tus pezones, ¿a cuánto les has dedicado canciones cuando te empiezan a querer? La gata que maulla, esa libertad tuya y después me arrulla, tiende a desaparecer. Muchas gracias. Hoy con José Urbano hacemos un recorrido por los sitios en los que se escenificaron las películas del grupo de cine de Cali, más conocido como Caliwood. En esta casa del barrio El Guabal se filmó la primera película del grupo de Cali, o Caliwood como lo llaman los medios. Hoy daremos un repaso y un homenaje a estos locos del cine caleño. Cali era un pueblo grande, no superaba el 1.000.000 de habitantes. Corría el año 1971 y en esta casa de este barrio, que en ese momento era marginal, era un barrio que no tenía ninguno de los servicios básicos, se inundaba, no tenía alcantarillado,
Es el barrio elegido por ellos para contar los Juegos Panamericanos desde aquí. ¿Vos vivías aquí cuando los Panamericanos? Claro, desde antes. Es decir, que la Cámara está tan marginada como los habitantes del barrio El Guabal. Pero si aquí no es. No importa, pero esta no sirve, yo creo. Y en esta casa del mismo barrio El Guabal filmaron la que a mí me parece la película más importante del grupo, Agarrando Pueblo, que está cumpliendo 40 años. Agarrando Pueblo es una película clave dentro de la historia del cine colombiano. Acuñó el término pornomiseria, porque por primera vez los cineastas reflexionaban sobre su mismo oficio. Aquí en esta casa es donde satíricamente el humilde zapatero agarra a machetazos a los cineastas y los saca corriendo. Y además, Agarrando Pueblo reflexionó sobre la pornomiseria en el sentido de los cineastas vampiros que filman nuestra miseria en Latinoamérica y la van a vender a Europa. No, y nosotros los colombianos también podemos poseer ese don de movernos ante una cámara de cine, aunque nos falte cultura. ¿Por qué no? ¡Aguántese y ni vean! Cojan sus cámaras de aquí y se largan para otra parte y no jodan más aquí. Esto le vean. En Cali se hicieron las 3 cruces para que el diablo no entrara, pero el diablo ya estaba dentro y no pudo volver a salir. Basado en esa leyenda, el grupo de Cali hace Cali de Película, un corto documental encantador. Solamente intenta responder a una pregunta este corto. ¿Qué hace el caleño en la última semana del año? Tira paso en las casetas, quema el año viejo, hace aguinaldos, salen los diablitos, va a los toros. En Cali pusieron las 3 cruces para que no entrara el diablo, pero el diablo estaba adentro y no ha podido salir. El grupo de Cali supo mirar las ciudades de diferentes ángulos. Aquí, por ejemplo, en el barrio obrero se filmó Aquel 19, un cortometraje muy singular, basado en el cuento homónimo de Humberto Valverde. Aquel 19 es una tragedia shakespeariana, es un Romeo y Julieta a la caleña, pero es un Romeo y Julieta, es un Shakespeare con boleros, con pachangas y por supuesto con el Ameriquita del alma al fondo. Este homenaje que hoy realizamos se debe también a un suceso y a una noticia cinematográfica importante para el cine colombiano. Salió en DVD original, Todo comenzó por el film, de Luis Ospina, quizás uno de los sobrevivientes del grupo de Cali. Lo interesante de esta película es que no solamente es un documental sobre una ciudad, es un documental sobre la amistad y es una antología de todo lo que ha hecho el grupo de Cali, y vemos a través de ella cómo Cali se convirtió de pueblo a ciudad, hasta ser la ciudad amorfa que es hoy. Nuestro pequeño homenaje al grupo de Cali o Callywood. ¿Cómo será la segunda ronda de las semifinales de la Liga del Fútbol Colombiano? Aquí se lo contamos. Se llevaron a cabo los partidos de ida de las semifinales del fútbol profesional colombiano. El martes, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde fungió como local el Atlético Huila, ante la imposibilidad de usar el estadio Plaza Salcid de la ciudad de Neiva, se configuró un frío empate, como la noche bogotana, a 0 goles ante el Atlético Nacional. En el partido no hubo grandes ocasiones de gol y a fin de cuentas la ventaja la tiene el conjunto antioqueño, el cual no ha perdido ningún partido en lo que va del torneo en condición de local, además de no haber recibido ningún gol.
En la noche del miércoles, en la ciudad de Ibagué, se llevó a cabo el encuentro entre el Deportes Tolima y el Deportivo Independiente de Medellín. 1-0 venció el cuadro Pijao, un marcador que deja vivo al cuadro rojo de la capital paisa. En el ciclismo, el británico Chris Froome se llevó el triunfo en el Giro de Italia, primera carrera de las 3 grandes de 2018. El británico, cuestionado por los casos de dopaje en las carreras que corrió en años anteriores y que lo llevó al triunfo en el Tour de France y la Vuelta a España, le sacó 46 segundos al holandés y excampeón del Giro, Tom Dumoulin. El mejor colombiano fue el boyacense Miguel Ángel Superman López, quien llegó en tercera posición en la clasificación general a 4 minutos y 57 segundos, logrando así su primer podio en una de las 3 grandes competencias del ciclismo. Y también se llevó la Maglia Bianca al mejor joven de la competición y siguiendo la racha de 3 carreras seguidas de colombianos en el podio final. La próxima gran carrera será el Tour de France, la cual iniciará el 7 de julio, en la que se espera que Nairo Quintana por fin pueda dar el golpe de autoridad que le ha faltado en anteriores ediciones y se pueda llevar el tercer y último título de las 3 grandes pruebas, pues en 2014 se llevó el Giro de Italia y en 2016 la Vuelta a España. Bien, amables televidentes, ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado 9 de junio, aquí en Periodismo Libre. Hasta entonces. La Fundación para la Comunicación Popular presentó. Periodismo libre, con la fuerza de la verdad.